Bueno, nosotros seguimos con más cosas, aún colean las consecuencias, los comentarios de los recortes que ayer anunciaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que está provocando no pocas y negativas repercusiones. Hoy vamos a empezar hablando un poco de este tema, pero bueno, quiero primero presentarles a mis invitados. Bueno, David Avellaneda ya lo conoce, secretario general de FACO aquí en Granada. David, buenas noches. Buenas noches. Y para hacer esta entrevista está con nosotros Dana García. Dana, buenas noches también. Buenas noches. Porque además de los últimos recortes anunciados por el Gobierno, hoy también queríamos analizar las consecuencias de lo que ya se ha denominado el medicamentazo. Ya saben que desde hace algunos días los pensionistas deben pagar por sus medicinas, un tanto por ciento que enseguida veremos. Sube el porcentaje que tenemos que pagar los trabajadores por esas medicinas y además casi 500 medicamentos que hasta ahora eran gratis vamos a tener que pagar por ellos. Enseguida hablaremos de medicinas, David, pero bueno, yo creo que la primera pregunta, ahí adelantamos algo, reacciones de FACO en relación con todos los recortes de ayer. Supongo que la subida del IVA es quizá el que más afecta desde el punto de vista del consumidor. Sí, sin duda. Llevamos un tiempo en el cual los ciudadanos estamos viendo cómo asistimos a una poda continua de lo que son nuestros derechos, acompañada también de una presión creciente, mientras que el Gobierno, sin embargo, casualmente olvida políticos, olvida cargos, favorece y rescata bancos. Entonces, claro, estamos asistiendo a una desigualdad en la que la crisis, la verdad, aunque sea un tópico, pero sigue siendo tan cierto que la pagamos los débiles. El IVA, a fin de cuentas, es un impuesto muy injusto, porque afecta sobre todo a las rentas más bajas, y todo ello acompañado de otra serie de impuestos va a provocar que todos los productos que consumimos habitualmente se vean encarecidos y seguramente bastante más que ese nivel de IVA. Nosotros desde FACO, lógicamente, la postura es de denuncia de toda esa gestión, cuando además hay muchísimas más posibilidades de recorte, que sin embargo, como todos sabemos, no se están realizando y que serían mucho más justas para todos. Por otro lado, además, consideramos que estas políticas por lo menos en el caso del IVA concreto, la imposición de políticas restrictivas de lo que es el consumo, yo creo que el efecto puede ser incluso contraproducente, porque en verdad hoy día la gente gasta lo que tiene, no va a gastar más. Y si aún dispone de menos renta disponible para poder gastar, el consumo se va a seguir resintiendo. Y ese nivel de ingreso que estimaban por esa subida del IVA, salvo que la temporada turística sea buena, que también se verá perjudicado además por la subida de precios, yo creo que no se va a alcanzar. Hay grandes grupos empresariales, como por ejemplo Inditex, lo adelantábamos ayer, que ha anunciado que va a absorber esa diferencia de IVA y no va a subir sus precios. En este sentido, no sé cómo valoráis este tipo de iniciativas. Nosotros ¿O es algo más comercial, más vamos a quedar bien? Ahí vamos, no sé si va por ahí. Ahí vamos. Nosotros siempre tenemos ciertas reservas, porque no por nada, tenemos ya la experiencia. En muchos casos ha habido grupos que han asumido que van a absorber parte de subida de impuestos, de IVAs, con el tema de carburantes, pero luego en la práctica los precios normalmente siempre van a tirar hacia arriba. Que ya Inditex o alguna otra de estas compañías lo pueda cumplir, habrá que verlo, pero yo creo que también es mucho de maquillaje y mucho de ese marketing social que ahora tanto se lleva. Sobre todo por parte de una empresa como Inditex, que ya sabemos que ha sido denunciada por cometer diferentes fraudes y diferentes abusos laborales, entre otras cosas. Por lo tanto, como siempre decimos en estas cosas, ojo al consumidor, que creo que es lo muy poquito que nos queda ya a los consumidores, estar bien despiertos. Bueno, el día que nos empiecen a grabar las lentillas y las gafas, ya entonces nos despediremos hasta del ojo. Bueno, vamos un poco a lo que de verdad queríamos tratar hoy, además en profundidad, que era el tema de los medicamentos y de las nuevas medidas también que ha puesto en marcha el Gobierno. Bueno, Dana se ha estado estudiando muy bien este tema, de hecho ha estado preguntando en farmacias cómo lo llevan en estos días que llevan marcha, ha estado preguntando a la gente qué tal lo ve, si es o no consciente, que yo creo que a veces no sé si somos o no conscientes de este tipo de cosas. Bueno, cuéntanos un poco, a modo de resumen, en qué consiste esto del medicamentazo. Bueno, consiste básicamente en dos cosas que también ahora nos matizará. Una de ellas es ese copago, dependiendo de la renta de cada uno, y otra de ellas son los medicamentos que a partir del mes que viene vamos a tener que pagar sí o sí, esos casi 500 de los que hablabas, 450. Hay gente que, como en todo, que les parece bien la iniciativa, porque estamos en una crisis profunda y entonces la aportación que van a hacer no es mucho y están a favor, y otros, la mayoría, sobre todo con respecto a los pensionistas, consideran que es una medida injusta.
Yo, David, si quieres, lo que podemos hacer es primero escuchar a la gente que opina en la calle y ya comentamos un poquito Perfecto. más. Pues lo dicho, vamos a conocer lo que los granadinos piensan de esta medida injusta en muchas ocasiones, según la mayoría de ellos. Cosas que, con las que estoy de acuerdo, que se quiten, y otras a lo mejor no. Pero en otros países europeos esto se hace con mucha frecuencia, con más frecuencia de la que se hace aquí en España. De modo que suprimir algunas medicinas que no son muy necesarias, o hay otras que pueden suplirlas, me parece bien. Pues no me parece bien, en un sentido, ¿no? Que ahora que están las cosas cada vez más comprimidas, todo baja, las pensiones bajan, las cosas cuestan más caras y todo, es un encarecimiento más de la vida. Y hay muchas personas, yo tengo pensión, otros porque están enfermos y todo eso, que les cuesta más trabajo. No es una gran cosa, a mí no me corresponde pagar lo más alto, yo estoy de los más intermedios, pero cuando se tienen muchos medicamentos y eso se une a otros muchos gastos, pues supongo que a esas personas que le toque ahí, pues sí, será un poquito costoso. A pesar del rango de la pensión, son pensionistas que no tienen posibilidades de generar dinero, más que con su pensión, que la han cotizado durante 30 años, 35 años. El resto, si tenemos que pagar, pagamos. Hombre, el resto yo veo que las circunstancias, pues habrá que echar un poco de mano, ¿no? Pero a mí me da pena los pensionistas, porque hay gente que tiene una pensión de 400 euros y es cuando más se necesitan las medicinas. Cuando hay un trabajo y las cosas pueden funcionar todas, me parece que si hay que pagar, se paga, pero en la situación en la que estamos, me parece muy mal que tengamos que pagar la medicación. Los pensionistas, pues fíjate tú, las criaturas con nada, algunos que no tienen prácticamente nada y que tengan que estar ahora pagando unos medicamentos que deberían dársele, porque han estado trabajando y han estado cotizando las criaturas y han estado, en fin, luchando por nosotros. Bueno, esto es un poco el sentir general, Dana, como decías, de la gente de la calle. Y no sé, David, desde el punto de vista de Facua como consumidores, ¿qué es lo peor que le ves a esta nueva norma? La verdad es que son tantas cosas que podríamos tirarnos unas cuantas horas hablando. Pero quizá uno de los aspectos más graves es sobre todo pues, con esas personas, como se comentaba en el vídeo, de rentas pensionistas, sobre todo de rentas más bajas. Estábamos comentando antes de empezar, pues bueno, que a lo mejor 8 euros, 18 euros pueden ser cantidades pequeñitas, pero claro, una persona que ya de por sí tiene una pensión, pues a lo mejor de 500, de 600 euros, que ya más o menos va un poquito complicado para llegar a fin de mes, que además ahora va a tener que afrontar esa subida de IVA que estamos comentando, esa subida de luz, esa subida de gas, muchísimos gastos que cada vez se nos van cargando, llega un momento que la cartera no da. Y esos 5, 6, 8 euros pues pueden dar muchos problemas. Nosotros, de hecho, hemos denunciado que ya hay gente que se está teniendo un poco que moderar con ese consumo de medicinas, incluso cosas que le hacen falta porque simplemente no tiene dinero para pagarlas y parece algo lamentable. Sí es cierto que luego el sistema pues prevé una forma de reembolso, prevé un tal, pero claro, a la persona que no tiene ese dinero no le resulta posible acceder al medicamento, y un medicamento pues que le puede hacer mucha falta, sobre todo porque bueno, normalmente el gasto en medicamentos a lo largo de nuestra vida pues en torno a un 2/3 se vuelca precisamente pues desde el momento de la jubilación en adelante. Entonces, en la edad en la que más vamos a necesitar esos medicamentos que se nos recorten, la verdad es que es un abuso muy grave. Yo creo que es de lo más grave de todo lo que se podría plantear. Y luego el resto de la población se va a dividir entre el 40, el 50 y el 60%. Realmente la diferencia está en ese 50 y 60% dependiendo de la renta, porque el 40 es lo que ahora mismo estamos pagando la mayoría. Efectivamente, de hecho nosotros incluso para las rentas más altas, porque si no recuerdo mal creo que el 60 era a partir de 100.000 euros. Así es. La verdad es que incluso en ciertos casos se puede quedar corto. Yo entiendo que una persona que gane cerca de unos 15 millones de las antiguas pesetas al año se podría permitir pagar íntegramente sus medicamentos, por ejemplo. Y sin embargo luego una persona pues que gane aproximadamente unos 20.000, 20 y tantos mil euros tenga que pagar ese 10%. Sí es cierto que no estamos en una situación tan grave como a lo mejor pasa con los pensionistas, pero evidentemente es otro cargo más sobre los hombros de los ciudadanos. La noticia amable de esta medida es que los parados y los que tengan una renta de inserción no van a tener que pagar nada. Sí, según se comentaba también, parece ser que ciertos enfermos crónicos tampoco se van a ver afectados por esa parte del recorte de esos 450 medicamentos que decíamos al principio.
Es una buena noticia, pero claro, es lo que decimos también, hay gente que está en una situación tan sumamente complicada que es que cualquier vueltecita que le demos a la tuerca ya prácticamente supone asfixiarlos. Ahí por lo menos pues se han podido un poquito escapar por ahora. ¿Y qué opina Facua en ese copago? Los farmacéuticos van a conocer el rango y el tipo de renta que tenemos. ¿Esto en qué medida es pues atentar contra los datos personales de una persona? Nosotros entendemos que efectivamente pues es un dato que yo creo que el farmacéutico no debería de conocer. En fin, a nadie le importa lo que yo cobre, lo que yo deje de cobrar, si mi pensión es más alta, si mi pensión es más baja. Sí es cierto también que no hay muchas alternativas tal y como está planteado, pero es algo que yo creo que se ha tomado un poco a la ligera, que seguramente también pues sea un poquito lo que más de lado queda o lo que menos puede importar, pero que también habría que tenerlo en cuenta, la verdad. Esto con respecto al copago, pero también decíamos lo de los medicamentos, que van a ser muchos de ellos, la mayoría de los que usamos, desde un Gelocatil hasta algo para el estreñimiento o un protector estomacal, lo vamos a tener que pagar. Pero el primer señor, que además era un médico retirado, nos contaba, piensa que en un futuro no muy lejano tendremos que hacer eso que es lo que está haciendo Europa. Medicamentos básicos que utilizamos todos los días y que forman parte de nuestro botiquín, pagarlos. Esta medida también, en estos momentos, a lo mejor es quizás injusta. Toda medida que suponga hoy día un recorte a unos ciudadanos que están prácticamente aburridos ya de recibir golpes es injusta. También yo me hace, entre comillas, un poco gracia esas comparaciones con Europa, porque se habla mucho de que hay que ponerse al nivel de Europa en cuanto a impuestos, en cuanto a medicinas, pero sin embargo tenemos el problema más grave que es el nivel de salarios. El nivel de salarios de España pues está prácticamente a la mitad de lo que está en el resto de Europa. Entonces, claro, seguramente todas las personas que nos están viendo no tendrían ningún problema en pagar medicamentos, en pagar IVA y en pagar todo lo que fuera necesario si tuvieran un sueldo y un nivel de empleo similar al que tienen el resto de nuestros socios europeos. Pero claro, nosotros en ese aspecto llevamos un retraso considerable. Sí es cierto que buena parte de estos medicamentos, como estaba comentando este profesional retirado, pues son medicamentos para cuestiones leves, bueno, no tan leves como para que la ministra diga que nos busquemos remedios naturales, que también es una cuestión digna de crítica, pero sí es cierto que bueno, son productos más o menos de precios reducidos, son productos más o menos que no suponen enfermedades graves, que hay alternativas, pero desde luego de ahí a retirarlos por completo del sistema, pues también es algo que afecta a la calidad de vida de la gente, porque sobre todo puede haber muchos enfermos que a lo mejor sin tener la condición de críticos, pero sí tengan que depender su bienestar, pues por ejemplo, de tomar ciertos calmantes, de tomar ciertos de estos medicamentos. Hay muchos enfermos que toman muchas pastillas, no solo calmantes, por ejemplo, el tiroides. Gente que tenga problemas de tiroides son 1 o 2 pastillas al día, gente que tenga la tensión alta o baja son pastillas todos los días. O sea, hay pacientes que toman muchas pastillas diarias. Y una situación, David, que parece a priori también un poco injusta. Las pensiones no contributivas no están sujetas a esta medida. Claro, me contaba a mí una persona mayor ayer, claro, y es que no sé quién, o mi vecina, cobra una paga no contributiva de 300 y pico, 400 euros. Y yo tengo una paga contributiva que sí está sujeta a esto de 300 y pico euros. Claro, yo pago mis medicinas y mi vecina que cobra igual, incluso un poquito más que yo, no tiene que pagarlas. Claro, ahí estamos ante otra de los fallos del sistema. Muchas veces es que nos paramos a pensar, sobre todo hablando del tema de pensiones, en el tipo. Pasa un poco como decíamos con esas pensiones, digamos que hay pensionistas de primera, de segunda y de tercera. El pensionista de primera pues es el que ha trabajado toda su vida, que ha cotizado fuerte y que hoy día pues puede tener una renta de 1.500, 2.000 euros mensuales tranquilamente. Luego tenemos esos pensionistas que son la amplia mayoría, pues cuyas pensiones rondan pues eso, entre los 600, 500, 1.000 euros más o menos. Y luego ese tercer grupo, pues con pensionistas con rentas como las que me comentabas. Entonces el problema es que no prima tanto el criterio de nivel de renta, como sin embargo sí pasa a los trabajadores, sino que con estos casos pues pensamos en gente con pensión no contributiva, no hombre, pues si no cotiza, no ha cotizado, no tiene posibles, pues se le van a financiar. Pero ese tipo de personas como la que me comentas, que resulta que tienen un nivel de renta muy similar al de una pensión no contributiva y que sin embargo sí tiene que pagar las medicinas, es otro de los fallos de esa ley. Yo espero que bueno, la gente acabará por reclamarlo, por plantearlo y espero que se corrija, porque claro, la situación de esas personas es de la misma necesidad
que de una pensión no contributiva, porque a fin de cuentas no hablamos tanto, no importa tanto el tipo de pensión, sino sobre todo el nivel de renta de la persona. Y aquí, claro, el usuario, que bueno, que por eso está David un poco aquí, ¿qué puede hacer? Es complicado. Es complicado sobre todo porque la implantación de este decreto viene acompañada de la prisa, y la prisa, como siempre, no es buena. Nosotros echamos en falta, por ejemplo, información. De hecho, cuando estábamos preparando pues la noticia, costaba trabajo enterarse verdaderamente cuánto tenía que pagar cada persona. Pero ya no solo yo, sino cualquier persona, incluyendo los propios profesionales, han tenido muchísimos problemas a la hora de empezar a trabajar con este sistema, primero por los típicos fallos informáticos, que tiene una implantación rápida, pero sobre todo por el desconocimiento. Tampoco han recibido una información de decir, pues tales personas van a pagar tales niveles, ustedes tienen que pagar esto y tal. Nosotros lo que recomendaríamos, aquellas personas que tengan que pagar, que guarden los tickets, por ahora, para que luego en todo caso, pues si tienen cualquier tipo de problema, dispongan de ellos para reclamar. Personas, por ejemplo, como en el caso que me comentabas de estas rentas contributivas, pues yo creo que tendrían que dirigirse también a la Administración y a lo mejor plantear esa situación, porque igual es un fleco que se les ha quedado suelto y que a lo mejor se puede corregir. Y en todo caso, pues es una situación tan sumamente complicada que ya digo, mucha cautela, mucha paciencia, guardar tickets, y sobre todo esperar a ver si nos acabamos todos de aclarar, porque la verdad es que esto es un auténtico desbarajuste. Antes de despedirnos, había otra cosa que David nos quería comentar, porque bueno, ya saben ustedes, la actualidad hoy en día es que te esperas una hora y ha cambiado la situación, hay muchas cosas que comentar. Y hay un recorte nuevo. Y hay un recorte nuevo, y hay un problema nuevo y hay alguna subida nueva. Y es verdad que queríamos aprovechar la presencia de David para comentarle primero lo de los nuevos recortes y por otro lado una situación pues un tanto embarazosa y sobre todo, como decimos aquí siempre, injusta con el consumidor, relacionadas en este caso con las tarifas a determinadas compañías aéreas. Sí, hablábamos hace unos días en esa primera parte, ese, entre comillas, especial de viajes pues, de las aerolíneas y de todos los problemas que generaban. Y bueno, pues en este caso la situación es que, siguiendo con esos recortes, en este caso pues se ha producido un aumento de las tasas aeroportuarias y hay muchas compañías, en concreto pues por ahora Vueling, Ryanair entre otras, que se están dedicando a repercutir esa subida de tasas directamente a los consumidores en los billetes pues, que ya tenían comprados para estas vacaciones. Entonces lo importante y sobre todo lo que queremos que la gente sepa es que esta práctica es ilegal, ya que los precios de los billetes pues, son cerrados y no se pueden variar posteriormente, y por tanto que los consumidores pues, tienen derecho a viajar sin tener que abonar nada. No obstante, desde Facua, como también conocemos a estas compañías, que el importe pues, tampoco es elevado, lo que estamos recomendando es que paguen esos importes, porque son aproximadamente 8 o 10 euros más o menos, y que posteriormente los reclamen de manera que las compañías pues estén un poco forzadas a devolverlo. Nosotros en nuestra página web, en facua.org, y aquí en nuestra sede pues tenemos un modelo descrito para aquellos consumidores que deseen verlo y lo puedan presentar pues ante las autoridades de consumo para reclamar esas subidas de tasas. Bueno, pues ahí está el tema. Ojo. Hemos dicho antes, ojo, siempre mucho ojo, siempre. Yo lo decía, lo único que nos queda, prestar mucha atención, porque verá que este tipo de cosas, pues imagínense que usted se compra un billete hace 4 meses y 2 días antes de salir le dicen que tiene que pagar una tasa que no estaba incluida en el precio que pagó usted antes. Bueno, en cualquier caso, como dice David, la página de Facua tiene toda la información necesaria y los teléfonos de contacto por si tienen alguna consulta que realizar. Bueno, Dana, gracias. A vosotros. David, muchísimas gracias. Gracias. Ustedes no se vayan porque hacemos un pequeño alto en el camino, pero enseguida hablaremos de una enfermedad mucho más común de lo que nos creemos, la enfermedad celíaca. No sé si saben en qué consiste, son personas que no pueden tomar gluten y eso altera muchísimo sus vidas. Lo hacemos enseguida. Hasta ahora.